Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un té de nuestro catálogo es un té verde japonés muy especial. Ahora sí que sería la perla o el diamante de los tés verdes japoneses. En este caso estamos hablando de Gyokuro. Gyokuro es un té que lleva un proceso de sombra por un periodo superior a las 2 semanas. En este caso es Mie Saemidori Gyokuro. Es un té hecho por el productor Koshi Hagimura de Hagimura Seicha en la prefectura de Mie, específicamente en la región de Yokkaichi o la ciudad de Yokkaichi. Eh, este es un té que lleva un proceso de sombra de 30 días. Es un solo varietal, es Saemidori. Cuando hablamos de un solo varietal es como en los vinos. En los vinos es un solo tipo de uva y haces la botella de vino. En este caso es lo mismo, es un solo varietal, es una sola porción del jardín cultivado y protegido, alimentado, cuidado de una manera específica y especial para producir estas hojas. Es importante aclarar que no cualquier planta soporta tanto tiempo de sombra. Para que la planta tenga ese soporte o soporte ese estrés requiere de un cuidado muy particular. Es como tener un bebé, es cuidarlo alimentarlo bien, protegerlo bien, que no le falte agua, que no le sobre agua, que no le falte alimento en la parte de la tierra, la sombra bien aplicada, no maltratar las hojas con la sombra, etcétera. Son muchas cosas que el productor debe de cuidar para poder hacer este tipo de test. Ahora, el detalle con este tipo de test de un solo varietal, de una sola región, nos lleva hacia el mismo problema que se presenta en algunos cafés, en algunos vinos, que es el ambiente. Hay un buen clima, hay una buena sombra, hay muy buenas cosas alrededor de esas plantas, entonces es muy probable que el té al final sea un buen resultado. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales es una mala temporada. Estuvo muy seco, hizo mucho frío, no llovió, o llovió de más, o muchas variantes que pueden afectar este tipo de té o este tipo de productos. Entonces puede ser que en determinado año sea un excelente Gyokuro, en otro año no sea tan bueno, en otro sea malo. Entonces, independientemente de que hagas un buen cuidado, un proceso después de recolectar la hoja, si todo lo anterior no fue tan bueno, pues entonces no tienes un buen producto, ¿no? Ahora, otra de las partes muy importantes es la mano de quien lo hace. En este caso, Koshi Hagimura ya lleva varios años preparando este tipo de test y ya tiene cierta experiencia o cierto prestigio dentro de la región de Mie y al mismo tiempo dentro de Japón, que es un muy buen productor de este tipo de test. Entonces es por eso que ya llevamos 3 años adquiriendo este tipo de producto. Es importante mencionar que nada más produce un máximo de 5 kilos de ese tipo de té. De esos 5 kilos él retira 2 para mandarlo a la competencia nacional y nada más se queda con 3. De esos 3, solamente él se queda con 1 para su tienda, porque él tiene una tienda ahí en Yokkaichi y por lo regular lo utiliza para regalitos para sus clientes. De esos 3 kilos, 1 se queda él y los otros 2 nosotros tratamos siempre de adquirir esos 2 kilos. ¿Para qué? Para traer 1 kilo a México y otro se queda en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo interesante de este té, no? Vamos a hablar un poquito de la hoja seca. En este té vamos a encontrar un verde muy oscuro, muy intenso, muy brilloso y muy poca particulación de las hojas post proceso. Esto se debe a que las máquinas en las cuales ellos hacen este tipo de tés no son las máquinas regulares que utilizan para producir sus senchas, sus tenchas o cualquier otro tipo de tés. En este caso, Koshi Hagimura lo que hace es producir la hoja y de ahí toda la producción de este té no se hace en su fábrica. Esa producción de este té se hace en una fábrica dentro del gobierno o propiedad del gobierno de Yokkaichi, donde ellos tienen unas máquinas más pequeñas. Entonces, como de este té nada más va a producir 5 kilos, no puede hacer en sus máquinas grandes. Él tiene que recurrir a unas herramientas, a unas máquinas propiedad del gobierno, que el gobierno las facilita
para personas que hagan este tipo de productos, para más que nada para competencia. Entonces nos vamos a dar cuenta que la hoja es muy poco particulada, muy grande, muy bonito el color. El aroma es muy fresco, muy marino, pero a la vez fresco. Y es un té muy especial. Vemos muy pocos pedacitos amarillos o diferentes de color. ¿Por qué? Porque lleva un proceso de separación por color, un refinado de separación por color. Y pues es un té muy especial, muy bonito, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a preparar ese tipo de té? Igual, lo podemos hacer en tetera grande, pero no vamos a obtener lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando de Gyokuro es umami a la 1000 potencia, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar una tetera muy pequeñita, se llama Shibori Dashi. Si vamos a ver, es muy poco profunda, es muy pequeñita para este tipo de tés. A veces preguntan pues qué es la diferencia o por qué son este tipo de tés. Lo que estamos tratando de extraer en ese té es todo el umami posible, y eso nada más se obtiene en este tipo de teteras. Muy poca agua, mucha hoja y muy baja temperatura. Vamos a utilizar temperatura no mayor a 40 grados centígrados por la calidad de Gyokuro. Cuando olemos un Gyokuro, cuando podemos encontrar Gyokuros que saben muy calientes, por ejemplo en la prefectura de Fukuoka, en Yame, son muy populares sus Gyokuros, pero en cuanto abres la hoja y hueles, te das cuenta que se nota el calorcito, ¿no? Que decimos, huele como a nuecesitas, pero también umami, pero también frutal, pero es muy extraño. En el caso de competencia, por lo regular cuando compiten para Gyokuros, no se utiliza tanto calor en este tipo de productos, entonces son mucho más frescos. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Porque cuando evalúan los tés en Japón, no los evalúan como aquí. Ahí cuando se evalúan es en cata, es con agua hirviendo 1 minuto y medio, 2.5 gramos o hasta 3 gramos de té, que son 150 mililitros de agua. Entonces ahí lo que están tratando de evaluar es todo lo anterior al producto final. Qué tan buena estuvo el cuidado de la planta, qué tan buena estuvo la producción, pero no tanto huele tostado o no huele tostado. Eso no es tan importante al momento de evaluar. Entonces a este Gyokuro que nosotros tenemos aquí, todavía le podríamos hacer un proceso de calor para darle unas ciertas notas más calientes estilo Yame, pero lo ideal es probarlo así en este caso, ¿no? Nosotros decidimos traerlo siempre así porque la verdad es una experiencia maravillosa. Pero bueno, hablábamos de esto. Shibori Dashi es una tetera muy pequeñita, que Shibori significa exprimir, es como exprimir las hojas. ¿A qué se debe esto? Es de que no tiene mucho espacio para expandirse hacia arriba, pero sí para extenderse. Y en teoría se utilizaba, en tiempos antiguos, se utilizaban para hacer unas demostraciones sencillas y rápidas en los festivales o en las evaluaciones de té. Le ponían 2-3 gramitos, le ponían agua caliente y rápidamente lo sacaban, y todavía exprimían un poquito las hojas para que saliera todo y los compradores podían probar el té, ¿no? Bueno, eso fue lo que me platicaron en este viaje que tuvimos, y suena algo lógico. Ahora, la temperatura del agua, ahorita tenemos agua más o menos a 75 grados en nuestra calentadora, y vamos a utilizar un Yusamashi, en este caso uno más pequeño. ¿Y cómo lo hacemos? Por lo regular estamos acostumbrados a las teteras grandes. En este caso, como es una tetera muy pequeñita, no nos va a dar mucho espacio para el agua, y además con las hojas pues menos espacio nos va a dar. Hay que precalentar todo. Aquí ya nos sobró agua, la vertimos por acá y vamos a esperar a que se enfríe un poquitín más porque todavía no llega a los 40 grados. Vamos a pasar a nuestro vasito y empezamos a pasear de lado a lado, ¿no? Diferencias entre teteras. Cuando las teteras tienen agarradera, podemos utilizar agua muy caliente y no nos vamos a quemar. ¿Por qué? Porque esto es un aislante o un separador entre lo muy caliente y nuestras manos. En Shibori Dashi se van a dar cuenta que no hay forma de agarrarla sin quemarnos. Si utilizamos agua hirviendo en esta tetera, pues nos vamos a dar un quemadón que no se nos va a olvidar nunca. Entonces este tipo de teteras son específicamente para tés no muy calientes.
Otra es Hojin. Hojin es muy parecida, pero la trompa es una pieza y el cuerpo de la tetera es otra. En Shiboridashi, el cuerpo de la tetera y la trompa son una sola. Esa es la diferencia principal entre estas dos. ¿Va? Cantidad de hoja, ahora sí viene lo bueno. Cuando hablamos de la cantidad de hoja para hacer Gyokuro, aquí no tenemos que limitarnos. Podríamos decir, no, ¿sabes qué? Pues es un té de tan alto costo, de tanto valor a nivel comercial, deberíamos de usar poco para producir mucho. La verdad es que no. La verdad es que en Gyokuro utilizamos mucho para producir poco, pero ese poco es inolvidable. Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? Vamos a separar las hojas alrededor y tocamos nuestra agua. Vamos a poner nuestro vasito. Y más o menos es como un 80% de nuestro vasito lo que tenemos que llenar. Y ponemos en nuestras hojas y que no se nos vaya a tirar por los lados. De igual manera, en los tés de alto nivel japoneses podemos o no podemos utilizar la tapadera. En muchas ocasiones lo que queremos es ver cómo se desarrollan las hojas, pero vamos a dejarlo así y vamos a retirar esto. Vamos a esperar un poquito a que se haga la extracción. Menos el tiempo de extracción para un buen Gyokuro, si tenemos una buena calidad de hoja, una buena cantidad de hoja y la temperatura a 40 grados centígrados, más o menos el tiempo de extracción es entre 1,5 y 2 minutos. Pero también va a depender de qué tanto se haya desarrollado la hoja. Si se pueden dar cuenta en la cantidad de agua, es que la hoja absorbió casi todo. No está mal, así es muy buena la extracción de la primera infusión que vamos a hacer de este té. Nosotros podemos ver esto ya significa que ya está bien la hoja, entonces vamos a hacer la extracción y nos vamos a dar cuenta que del 100% de la cantidad de agua que pusimos, vamos a obtener más o menos el 50% en el resultado final. Ahora es importante, en este no necesitamos hacer turbulencia, de hecho no tiene espacio para generarle turbulencia. Y lo que vamos a hacer es una extracción prolongada vamos a tratar de sacar el líquido de una manera prolongada hasta que salga la última gota. Les mencionaba de las temperaturas, como utilizamos 40 grados centígrados, la tetera la podemos agarrar así y no nos vamos a quemar. Y de hecho es más fácil y más cómodo para sacarlo, ¿no? No nos vamos a quemar, no va a pasar nada malo. En el color ya nos vamos a dar cuenta que ya está saliendo muy intenso en color y podría decirse que hasta algo aceitoso. En Gyokuro no hacemos como en Sencha, que hacemos y le hacemos batidas o que lo hacemos que salga todo de manera salvaje. En este caso lo que vamos a hacer es dejarlo que vaya saliendo poco a poco. ¿Por qué? Porque queremos que todavía se quede un poquitín más de agua dentro de las hojas para la siguiente extracción. Entonces lo más que vamos a hacer es esto, para que vayan saliendo hasta la última gota, porque la última gota es la más sabrosa, ¿no? Umami a la enésima potencia es lo que vamos a encontrar en este tipo de tés y no vamos a poderlo sacar en una tetera gigante, ¿no? Si utilizamos agua muy caliente, sobreextraemos muy fácil, no sale el umami, o sale, pero sale acompañado de otros sabores que hacen que se pierda, y por lo regular se hace en porciones muy pequeñas para que solamente nos salga el umami. Podemos ver el color de las hojas en húmedo y pues no nos engaña, el color verde intenso que está en la hoja en seco es se refleja muy bien en estas hojas. El sabor y el aroma muy marino, muy umami, es muy grande, es muy fácil de apreciar, aunque esté yo a esta distancia se distingue. Y el color de la extracción no es para nada verde, o sea, el color de la extracción de Gyokuro nunca va a ser un verde como fosforescente, como cuando hacemos un Tamaro Yokucha o cuando hacemos un Fukamushi Sencha. La verdad es que el color va tirándole un poquito al ámbar, también un poquito amarillento, pero se alcanza a ver la viscosidad, o se alcanza a distinguir la viscosidad de la extracción. La siguiente extracción, esa sí nos va a dar un poquito más verde, pero en este caso no. En aroma, pues no, el dulce, el umami es muy intenso, muy fácil de apreciar, muy fácil de distinguir.
Y en sabor, pues no, ni se diga, ¿no? Es una bomba de umami, es como si estuviéramos comiéndonos un caldo de almeja, como algo muy, muy marino, muy agradable. Y pues es inolvidable, ¿no? La siguiente extracción, ya tengo precalentando enfriando nuestra agua, pero sigue estando muy caliente. La siguiente extracción debe de bajarse un poquito la temperatura, pero si la primera la hicimos a 40, en la siguiente ya podemos hacerla a 50 grados sin ningún problema, pero el tiempo de extracción va a ser mucho, mucho más corto. En vez de esperar 2 minutos, la podemos hacer en un periodo de unos 15 segundos y va a quedar un buen resultado. Vamos a vertir el agua. De igual manera, no hay que llenarla, hay que dejarla respirar, hay que dejarle un espacio. Esperamos unos 15 segundos en lo que nos tomamos esta parte. Y empezamos a vertir. De manera lenta, sin hacerle turbulencia, esperando a que salga todo, y ya nos vamos a dar cuenta que el color ahora sí va a ser un poquito más verde. En la segunda ya utilizamos más calor, pero muchísimo menos tiempo. ¿Por qué? Porque la hoja ya está hidratada, ya tiene se sigue extrayendo mientras nosotros nos estamos esperando un poco, porque sigue teniendo agua. Entonces nada más vamos a hacer un enjuague de esas hojas. Vamos a mostrar un poquito. Podemos ver el color ya es más verde, un poquito más fosforescente, pero la cantidad o el umami como resultado va a ser muchísimo menor a la primera extracción. Listo. Y las hojas pues se van haciendo cada vez más y más grandes. Bueno, este es un ejemplar muy especial, de poca producción, de la prefectura de Mie, del señor Koshi Hagimura, de Hagimura Seicha. Muy pocos kilos disponibles, muy pocos gramos disponibles para el mercado, y es una muy buena opción para experimentar algo inolvidable en el tema de los tés japoneses. Este té es lo mejor que existe en el mercado y garantía de sinensis. Hasta luego, muchas gracias.